Lo importante es caminar con sencillez ante el Señor. No pidas cuentas a Dios ni le digas jamás por qué. Aunque te haga pasar por el desierto, una sola cosa es necesaria: estar cerca de Jesús. Si nos cita en la noche, no rehusemos las tinieblas. El que te ha ayudado hasta ahora continuará su obra de salvación. Porque sin la divina gracia habrías podido superar tantas crisis y tantas guerras a las que ha estado sometido tu espíritu. Entonces, la misma gracia hará el resto. Tú serás salvada y el enemigo se consumirá en su rabia. En tanto, continúa orando y sufriendo según las divinas intenciones y de acuerdo a la voluntad divina, porque el premio no estará lejos. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina. Queridos amigos, en el pensamiento de nuestro amado el Santo Padre Pío, con el que iniciamos este audio, nos dice y nos aconseja que no le pidamos cuenta a Dios, ni le digamos jamás por qué nos está sucediendo alguna situación por la que tú estás pasando hoy. Y nos da la razón para no tener que preguntar por qué. Porque nos dice: el que te ha ayudado hasta ahora continuará su obra de salvación. Nosotros, cada uno de los hijos de Dios, somos su obra de salvación. La misión que tiene el Señor para cada uno de nosotros, la misión de Él, es salvarnos. Es que todos lleguemos un día a su juicio, a tener el juicio particular con Él y poder entrar a la patria celestial. Eso lo hará al Señor feliz, porque dirá: esa fue mi intención, esa fue mi obra en cada una de mis hijos. Es como cuando tú haces que tu hijo ingrese al colegio. ¿Cuál es tu mayor alegría? Que él termine sus estudios, que él pase una siguiente etapa. Y tú vas a hacer todo lo posible para que él lo haga. Pero solo será con la ayuda de Él. O sea, el Señor quiere salvarnos a todos, pero seremos nosotros los que podremos abrir nuestro corazón y decirle: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dime qué quieres que haga. Tenemos muchos ejemplos personales o los tuyos, en los que inicialmente pensabas que era realmente un problema gigante. Y cuando pasa el tiempo, de pronto una semana, un mes, un año, a mí me han pasado cosas que al año me he dado cuenta que lo que el Señor me puso en el camino era absolutamente para mi bien. No nos desesperemos, no preguntemos el por qué. Yo sé que estamos en este momento en una etapa de la vida en el que todo lo hacemos con un clic. Yo llamo la generación del clic, del enter, porque todo lo conseguimos así. Queremos buscar una información, vamos al Google y decimos enter, ¿qué quiere decir? Y ya, y la tenemos. Pero así no vamos a conseguir la salvación. Obviamente sí, con un enter, pero entra a adorar al Santísimo, entra a una capilla de adoración perpetua, entra a acompañarlo a Jesús, al Rey de Reyes que te esté esperando. Sí, enter. Porque cuando tú estás ante Él, abierto tu corazón, en ese silencio divino en el que tú y Él se pueden comunicar, vas a poder encontrar o el porqué a la situación que estás pasando. O Él te va a decir y te va a mostrar por qué
debes de esperar. Es como cuando un hijo aquí en la tierra le dice a uno, le empieza a pedir explicaciones por alguna decisión que uno como padre ha tomado. Al principio uno le trata de explicar, pero si no entienden, en mi caso por lo menos termino diciéndole, esperemos y verás cuál es el resultado. En ese silencio en el que te encuentras con el Divino Maestro, con el Rey de Reyes, en una capilla de adoración perpetua o ante el sagrario en la iglesia más cercana a donde tú estés, de pronto Él te va a decir, espera, porque el que te ha ayudado hasta ahora continuará su obra de salvación. En tanto, continúa orando. Reza, ten fe y no te preocupes. Es una de las frases más conocidas del Santo Padre Pío. Aplícala en lo que estás pasando ahora. Ten fe, todo va a ser para tu bien, no lo dudes. Pero en ese tiempo de espera, reza. Y en lo que estás rezando, ten fe que tus oraciones van a llegar al Señor. Y luego, no te preocupes porque es el Señor el dueño de tu vida. Tú no eres nada. Somos nada de nada. Dios es todo. Como me lo dijo Alejandro Talvaro, ese niño que estaba en Solca pasando sus momentos más difíciles y nosotros desesperados por tratar de darle ánimo. Me dijo, Marcelo, no te preocupes, Dios es todo. Yo te digo hoy a ti, no te preocupes, porque Dios es todo. ¿Cómo fue el coloquio del Padre Pío con el crucifijo? Aquel crucifijo que tuvo el Padre Pío delante de él cuando recibió al ángel el 20 de septiembre de 1918, después de la celebración de la Santa Misa, decía el Padre Pío, deteniéndome a hacer la debida acción de gracias en el coro, de repente fui atrapado por un fuerte temor. Después vino la calma y vi a nuestro Señor con la actitud de quien está en la cruz. A la breve distancia de 3 años, por tanto, el Padre Pío sabe identificar perfectamente a quien ha visto. Vio a nuestro Señor con la actitud de quien está en la cruz. La hipótesis de amnesia, debida a la notable distancia de tiempo, cae porque el Padre Pío declara saber quién le ha estigmatizado. De aquí en adelante, a la luz de las palabras mismas del Padre Pío, el misterioso personaje posee una identidad precisa y segura. Es Jesús crucificado. ¿Y cómo fue el coloquio con el crucifijo? El segundo aspecto original del relato de la estigmatización del Padre Pío, contenido en la declaración, se refiere al coloquio mantenido con Jesús crucificado. También, en este punto, la situación era todo menos clara. En la relación mencionada, Ottaviano Schmick citó un testimonio del sacerdote Giuseppe Orlando, según el cual el fraile habría excluido haber recibido durante la estigmatización una comunicación oral del misterioso personaje. En realidad, sobre este tema había sido publicado en 1986 otro testimonio, el del padre Rafael de Adario. De Adario
recordando el coloquio tenido con el Padre Pío en 1966, había escrito lo siguiente: le he preguntado después si hubo un coloquio con Jesús y ha respondido con ingenuidad y sencillez. El Padre Pío dijo: sí, que lo ha habido, porque precisamente durante el coloquio los he recibido. Hasta hoy, por tanto, debido a la contradicción entre las fuentes, no era posible saber con certeza si había habido o no un coloquio con nuestro Señor. Una solución a este contraste la ofrece la declaración del Padre Pío. Continuando con la narración de la estigmatización, el fraile capuchino se refiere al coloquio y a su contenido. Este es el texto al que vamos a escuchar. El Padre Pío dijo: no me ha impactado si tenía la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de quienes están consagrados a Él y han sido más favorecidos por Él. Por eso se manifestaba que sufría y que deseaba asociar almas a su pasión. Me invitaba a compenetrarme con sus dolores y meditarlos, y a la vez ocuparme de la salvación de los hermanos. A continuación me sentí lleno por la compasión, por los dolores del Señor, y le preguntaba qué podía hacer. Oí esta voz: te asocio a mi pasión. Y después desaparecía la visión. He entrado en mí, he entrado en razón, y he visto estos signos aquí, de los que goteaba la sangre. Antes no tenía nada. Y queridos amigos, te asocio a mi pasión. Es el pedido del Señor al Padre Pío, y es el pedido del Señor a cada uno de ustedes. Te asocio a mi pasión. ¿Aceptas ese reto? Ahí está, ahí lo dejo. Muchas veces decimos: no tengo tiempo, o no estoy preparado. Nadie está preparado. Simplemente tenemos que abrir nuestro corazón y mostrarle al Señor ese soy nada. Mostrarle al Señor nuestra alma dispuesta a que nos ponga en el lugar que Él prefiera para defenderlo. De pronto es en primera línea, en el ejército, en segunda línea, o simplemente en tu casa o en tu lugar de trabajo, orando por la salvación de las almas, orando para que con esa oración se unan más personas a este ejército orante que es el ejército del Padre Pío de Pietrelcina. De la declaración del Padre Pío aprendemos dos nuevos e importantes elementos. En primer lugar, el Padre Pío sabía con claridad la identidad del misterioso personaje, autor de los estigmas, nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz. En segundo lugar, la estigmatización se produce después de un coloquio. Sin embargo, del coloquio surgen otros elementos dignos de atención. El Padre Pío revela que la estigmatización no fue el resultado de una petición suya personal, sino de una invitación de nuestro Señor que me invitaba a compenetrarme con sus dolores. De hecho, Jesús crucificado lamentaba la ingratitud de los hombres, y de modo particular la de los consagrados. De acuerdo con estas premisas, invitado a unirse a los sufrimientos del crucificado, el Padre Pío no pidió ser estigmatizado, sino sencillamente preguntó: ¿qué podía hacer por el Señor y por la salvación de los hermanos? Por tanto, la estigmatización llegó al final de una preparación interior y mística, en la que el capuchino no tuvo el papel de promotor, sino de destinatario de una invitación y una misión.
Rita Tortora afirma que el Padre Pío se manifestaba mediante sus perfumes. Ella misma los percibió a menudo después de conocerle. Siempre fueron para ella una señal premonitoria de que algo iba a suceder. Había fragancias de todo tipo: jazmín, nardo, jacinto, violeta, rosa, clavel, hierbas del campo, ácido fénico, tabaco, albahaca, limón. La señora Tortora refiere además que la noche del 23 de septiembre, a las 2 de la madrugada, justo cuando el Padre Pío falleció, se despertó oliendo un dulcísimo perfume de muguete de una intensidad desconocida. Ella misma declara: cuando a la mañana siguiente me enteré de que el Padre Pío se había muerto, pensé que con aquel perfume me había saludado por última vez. El doctor Pío Trombetta recuerda que en cierta ocasión, hallándose con una persona atea, sintió el perfume del Padre Pío, lo mismo que en otras circunstancias. Atilio Negrisola declara, por su parte, haber sentido el perfume del Padre Pío muchísimas veces, cerca y lejos, en Padua y en el tren. La hermana Gina Capotondi recibió también muchas veces el perfume especial del Padre Pío, igual que el doctor Giuseppe Sala. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.